Nadia, una chica de apenas 16 años que ha crecido rodeada por el hielo perpetuo a 50 grados bajo cero en la tundra siberiana, me hizo esa pregunta con los ojos empañados en lágrimas. Llevo más de 20 años trabajando como educadora en las zonas más extremas del Polo Norte, pero les juro que nunca, en toda mi vida, había vivido una experiencia que me sacudiera el alma de esta manera. 14 adolescentes provenientes de las regiones más heladas y remotas de Rusia tenían programado un viaje de intercambio cultural hacia Singapur. Sin embargo, debido a un violento huracán en el Pacífico, nuestro vuelo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Lima, Perú. Estos chicos, que desde que tienen memoria han vivido una vida nómada siguiendo a los rebaños de renos, crecieron en un aislamiento casi total. Para ellos, el concepto de civilización moderna era un misterio absoluto, algo sacado de un cuento de ciencia ficción. Desde el preciso instante en que estos niños de corazón puro y mirada asombrada pisaron la ciudad de Lima, una metrópoli vibrante, moderna, pero por encima de todo, profundamente humana y cálida, se desencadenó una avalancha de sorpresas que superó cualquier guión de película. Quedaron paralizados al ver los acantilados iluminados de la Costa Verde, se sintieron abrumados por el bullicio y los colores de los distritos comerciales, experimentaron el vértigo de viajar por primera vez en el metro de Lima, al que describían como una serpiente de metal que respira luz. Y cuando el pánico se apoderó de ellos al perderse entre la marea humana de Miraflores, fue la abrumadora e incondicional ternura de los peruanos la que los envolvió como un abrazo maternal, llevándolos hasta las lágrimas. Albán, un joven de 17 años, me miró fijamente y, usando su lengua materna, me dijo, jamás imaginamos que una sociedad pudiera construir cosas tan avanzadas. Edificios que tocan las nubes y máquinas que vuelan sobre rieles, pero lo que nos ha roto la cabeza. Lo que realmente nos ha dejado sin aliento, es que en medio de toda esta tecnología y progreso, la gente tenga un corazón tan inmenso y caliente. Cuando traduje sus palabras en mi mente, sentí un nudo en la garganta. ¿Qué fue exactamente lo que presenciaron en Lima? ¿Cómo es posible que 14 adolescentes indígenas, criados en la crudeza del hielo y la soledad, alejados de casi cualquier rastro de tecnología, hayan terminado considerando a Perú no solo como un país de tránsito, sino como el refugio definitivo de sus almas? Soy Ana Cova. Como educadora especializada en el extremo norte, he dedicado las últimas 2 décadas de mi vida a apoyar la formación de comunidades indígenas, principalmente del pueblo Nenets en Rusia. He sido testigo directo del choque brutal y hermoso entre la naturaleza salvaje y la civilización, entre las tradiciones ancestrales y la modernidad absoluta. Y lo que presencié durante aquellas 72 horas en Perú fue un milagro tejido a base de empatía, sonrisas y amor incondicional. Permítanme llevarlos paso a paso a través de esta travesía. Y antes de sumergirnos en esta historia que estoy segura les erizará la piel, si pueden dejar un me gusta y suscribirse al canal, me darán la fuerza necesaria para seguir compartiendo con el mundo estos relatos que nos devuelven la fe en la humanidad. Todo comenzó el verano pasado. Aquel incidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha grabado a fuego en mi memoria como el capítulo más extraordinario e impactante de mi existencia. Mi grupo estaba conformado por 14 niños y adolescentes verdaderamente excepcionales. 8 de ellos pertenecían a la tribu Nenets, nómadas que sobreviven en las tundras congeladas de la península de Yamal. Los otros 6 eran de la etnia Evenki, cazadores de la vasta región de los Grandes Ríos en la República de Sajá. Sus edades oscilaban entre los 14 y 17 años, y ni uno solo de ellos había cruzado jamás las fronteras de su gélido hogar. Tomen el caso de Nadia, de 16 años. Nació a los márgenes helados de Yamal, en el seno de una familia de pastores de renos. Todo lo que sus ojos habían visto en su vida era un lienzo infinito de nieve blanca, un cielo cortante y miles de renos. Vivía en un chum, una tienda tradicional de pieles, sin saber lo que era apretar un interruptor para encender un foco, sin conocer el lujo de abrir un caño para tener agua corriente. Su cotidianidad estaba a siglos de distancia de cualquier comodidad moderna. Luego estaba Albán, de 17 años, descendiente de una estirpe de cazadores Evenki. Su padre se ganaba la vida cazando osos y martas en bosques oscuros y congelados, mientras su madre era una artesana prodigiosa que tejía maravillas con la corteza de abedul. La escuela de Albán era el bosque. Sus lecciones diarias consistían en rastrear huellas en la nieve, pescar en ríos semicongelados y absorber los secretos de supervivencia que sus ancestros se han transmitido de generación en generación. O pensemos en Olga, de 15 años, criada en una aldea minúscula que desafía los vientos cortantes del océano Ártico. Su linaje se remonta a los cazadores de focas tradicionales. Ella misma es capaz de moverse sobre el hielo traicionero con una destreza admirable. En su mundo, incluso en el clímax del verano, el termómetro rara vez supera los 10 grados Celsius.
Su vida es un testimonio de coexistencia dura, pero armoniosa, con una naturaleza implacable. Estos adolescentes compartían una ignorancia casi absoluta sobre la vida moderna. Algunos no sabían lo que era una pantalla de televisión, otros podían contar con los dedos de una mano las veces que habían visto un automóvil real. Palabras como Internet o smartphone eran sonidos vacíos para ellos. La simple idea de una ciudad iluminada permanentemente por electricidad era una fantasía inconcebible. Este viaje formaba parte de un ambicioso programa de intercambio cultural auspiciado por el gobierno ruso, destinado a conectar a estas juventudes con el sudeste asiático. El destino final era Singapur, con una breve escala programada en Malasia. Sin embargo, mientras sobrevolábamos la inmensidad del océano, la furia de la naturaleza alteró nuestros planes. Un tifón de proporciones catastróficas golpeó la costa del Pacífico, obligando a cerrar la mayoría de los aeropuertos en nuestra ruta original. La voz del capitán por el altavoz anunció que, por estrictas medidas de seguridad, desviaríamos nuestro curso hacia el aeropuerto alterno más seguro disponible, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú. El anuncio desató una ola de pánico sordo entre los chicos. Sus rostros se desfiguraron por la confusión y el miedo. ¿Perú? Ninguno de ellos tenía la más mínima referencia geográfica o cultural de ese país sudamericano. El pavor a lo desconocido hizo que un par de los más jóvenes rompieran en llanto silencioso. ¿Qué lugar es ese, profesora?, me preguntaban temblando. ¿Es un lugar seguro? ¿La gente allí nos tratará bien, o nos mirarán como a monstruos? Confieso que yo tampoco tenía respuestas y mi estómago era un nudo de nervios. Me aterraba pensar en el choque cultural brutal que estos niños, moldeados por la soledad del hielo, iban a sufrir al estrellarse de frente contra una de las capitales más caóticas, vibrantes y complejas de América Latina. Aproximadamente a las 10 de la noche. Las ruedas de nuestro avión tocaron la pista del aeropuerto Jorge Chávez. Y desde ese mismo instante, la realidad que se asomó por las ventanillas del avión destrozó por completo cualquier esquema mental que los chicos pudieran tener. La inmensidad del aeropuerto. Bañado por un mar infinito de luces naranjas, blancas y rojas. Parecía un espejismo urbano. ¿Estamos soñando?, susurró Nadia, apretando la cara contra el cristal frío de la ventanilla. Me niego a creer que exista en el mundo un lugar que brille con tanta fuerza. Al cruzar las puertas hacia el interior de la terminal, un silencio sepulcral, cargado de un asombro casi religioso, se apoderó del grupo. Observaban embelesados los techos altísimos, la arquitectura moderna, el flujo incesante de viajeros a pesar de la hora. Olga se agachó lentamente, rozó con la yema de sus dedos el piso de porcelanato pulido del aeropuerto y murmuró maravillada. Nunca había visto un hielo tan liso y cálido a la vez. Para su mente, acostumbrada solo a superficies congeladas, aquel suelo brillante solo podía ser una especie de hielo mágico. Pero el primer y verdadero choque con la esencia del Perú nos esperaba en la zona de migraciones. A pesar de que nuestro arribo fue de emergencia y éramos un grupo inusual de 14 indígenas siberianos con ropas tradicionales pesadas y rostros exhaustos, el personal del aeropuerto no mostró ni una pizca de incomodidad o molestia. Al contrario, desplegaron al instante esa calidez peruana que te desarma, combinada con una eficiencia sorprendente. Al percatarse de que estábamos desorientados y necesitábamos asistencia urgente, se movilizaron de inmediato y lograron ubicar a una joven funcionaria de migraciones, la señorita Carmen, quien para nuestra inmensa suerte hablaba algo de ruso básico. Cuando Carmen comprendió quiénes éramos y de qué rincones extremos del planeta veníamos, su actitud dejó de ser puramente profesional para convertirse en la de una hermana mayor. Se acercó a los chicos con una sonrisa que iluminaba toda la sala, admirando abiertamente las gruesas pieles bordadas que vestían. ¡Qué belleza de trajes tienen, por Dios!, exclamó con genuina fascinación. Para calmar sus nervios, Carmen les explicó con paciencia que el Perú, al igual que su tierra, era un mosaico de culturas, de pueblos andinos, amazónicos y costeños, y que aquí se celebraba la diversidad. Lo que me quebró emocionalmente fue ver el esfuerzo titánico de Carmen por aprender a pronunciar correctamente los nombres de cada uno de ellos. Escucharla decir Nadia, Albán, Olga con tanto respeto, e incluso pedirles que le enseñaran cómo decir hola y gracias en lengua nenetsi evenki, fue un gesto de una humanidad aplastante. Al ver que sus identidades y sus raíces eran valoradas en este país desconocido, los rostros tensos de los chicos comenzaron a relajarse, dando paso a tímidas sonrisas. En la zona de recojo de equipaje,
Albán estaba visiblemente angustiado, temiendo que su enorme y pesada mochila hecha a mano con cuero de reno se hubiera perdido o dañado. Un maletero peruano, dándose cuenta de su desesperación, dejó lo que estaba haciendo, se acercó a Albán, aunque no hablaban el mismo idioma, le dio una palmada reconfortante en la espalda. Con gestos exagerados y una sonrisa ancha, le dio a entender: tranquilo, chibolo, yo me encargo, tu maleta está a salvo. Y en minutos, apareció con la mochila intacta. Ya a bordo del bus que nos llevaría hacia nuestro hotel, la cosmovisión de estos jóvenes comenzó a fracturarse y expandirse a una velocidad vertiginosa. Mientras rodábamos por las avenidas de Lima rumbo al distrito de Miraflores, el panorama nocturno los tenía hipnotizados. Para ellos, era literalmente otro planeta. La serpiente de luces de los autos en la vía expresa, los imponentes edificios financieros iluminados, el destello incesante de los carteles publicitarios gigantes. Nadia pegó la frente al vidrio empañado por su propia respiración, con la voz temblorosa de incredulidad. Preguntó: «Profesora, ¿de verdad toda esta cantidad infinita de personas vive en este mismo lugar al mismo tiempo?» Hay que entender que, en la vastedad de su hogar siberiano, uno puede caminar durante semanas enteras, atravesar decenas de kilómetros de nieve, sin cruzarse jamás con otro ser humano. Cuando el bus bordeó la Huaca Pucllana, una imponente pirámide de adobe preinca iluminada magistralmente en medio del corazón urbano de Miraflores, Olga no pudo contenerse y comenzó a tararear suavemente. Era un canto gutural y dulce, la melodía tradicional que su pueblo entona únicamente cuando se encuentran ante un fenómeno natural de belleza sobrecogedora y desean agradecer a los espíritus. Quienes hayan construido estas montañas de barro en medio de tanta luz, deben tener un alma muy sabia, susurró. Al llegar a nuestro hotel en el centro de Miraflores, el asombro continuó. La monumentalidad de los edificios, los colores neón que no descansaban, la gente caminando, riendo y conversando en las calles a pesar de ser más de la medianoche. Albán, con los ojos abiertos como platos, comentó: «En mi aldea, cuando el sol se esconde, el silencio es tan pesado que puedes escuchar tu propio corazón. Pero aquí la noche está tan viva y llena de energía como el día». El proceso de check-in en el hotel fue otra bofetada de afecto. El personal de recepción, derrochando esa legendaria hospitalidad peruana, se desvivió por acomodarnos. Al enterarse de que la dieta base de los chicos consistía casi exclusivamente en carne debido al frío extremo de su lugar de origen, el chef del hotel salió personalmente a asegurarnos que modificarían el menú del desayuno para incluir opciones más sustanciosas y proteicas. Nos explicaron con infinita paciencia, usando mímica, cómo usar las tarjetas magnéticas y cómo ajustar el termostato del aire acondicionado de las habitaciones. Una vez dentro de sus cuartos, cada detalle de la civilización moderna era un milagro tecnológico para ellos. Nadia pasó casi 10 minutos abriendo y cerrando el grifo de lavamanos, fascinada. «Es brujería», exclamaba riendo. «Que el agua más cristalina fluya de la pared con solo mover un dedo, esto es un sueño». Aquella primera noche, a pesar del cansancio extremo, casi ninguno logró conciliar el sueño. Sus cerebros estaban sobrecargados, procesando estímulos a un ritmo febril. A la mañana siguiente, despuntando el alba, la curiosidad pudo más que el jet lag y varios chicos ya estaban listos en el lobby. Olga, acariciándose el estómago, me confesó que tenía mucha hambre. Al preguntar en recepción, un joven sumamente amable nos recomendó, no un restaurante lujoso, sino un lugar tradicional, un rincón con alma de barrio a pocas cuadras de distancia, famoso por servir desayunos contundentes desde muy temprano. Nos dibujó un mapa a mano en un papelito y nos despidió con un «buen provecho, amigos». Ese detalle, tan casero, tan humano, nos inyectó una dosis de confort inmensa. Caminar por las calles de Miraflores a las 6 de la mañana fue un desfile de descubrimientos para los chicos. La ciudad despertaba con un bullicio peculiar, el rugir de los motores de los microbuses, los oficinistas apresurados, los vendedores de periódicos acomodando sus puestos, y en el Parque Kennedy, grupos de personas mayores practicando tai chi o simplemente conversando bajo la bruma limeña. En la tundra siberiana, el amanecer es un momento de un silencio sagrado y sobrecogedor. En Lima, la mañana emanaba una energía ardiente, un fervor por vivir el día. Entramos al local recomendado, una clásica sanguchería y chicharronería limeña. De inmediato fuimos envueltos por una nube de vapor fragante y el sonido ensordecedor del aceite friendo carne. El aroma a cerdo frito, a camote dulce y a café recién pasado era embriagador. Los chicos se sentaron en unas sillas de madera con mucha timidez, observando todo a su alrededor. El mozo, un peruano jovial con mandil, se dio cuenta al instante de que éramos extranjeros. A pesar de que la barrera del idioma era una muralla gigantesca, su actitud fue de una calidez arrolladora,
con señas, risas y gestos exagerados nos hizo sentir bienvenidos. De pronto, salió de la cocina don Carlos, el dueño del local. Para nuestra sorpresa, el hombre sacó su celular, abrió una aplicación de traducción y, con una curiosidad genuina y respetuosa, nos preguntó de dónde veníamos. Al enterarse de nuestra procedencia ártica, don Carlos soltó una carcajada cálida y escribió en el traductor: amigos, aquí no tenemos carne de reno ni de foca, pero les aseguro que nuestro pan con chicharrón y nuestro camote frito son comida de campeones y les van a encantar. Cuando los enormes panés franceses crujientes, rebosantes de jugoso cerdo frito, rodajas de camote frito y la infaltable salsa criolla de cebolla y ají llegaron a la mesa. Los ojos de los 14 siberianos brillaron como estrellas. El montaje del plato les pareció una obra de arte exótica. Nadia, tomando el pan con ambas manos, suspiró: se ve tan hermoso y huele tan bien que siento pena de morderlo. Pero al dar el primer bocado, el mundo se detuvo. El crujir del pan, la explosión de sabores salados, el dulzor del camote y el ligero picante de la cebolla, que les pedimos que fuera muy suave, crearon una sinfonía en sus paladares. Los murmullos de asombro y placer no se hicieron esperar. Albán, masticando con vigor, me dijo con la boca a medio llenar: profesora, esto no se parece a nada que hayamos cazado allá, pero por los grandes espíritus es la cosa caliente más deliciosa que he probado en mi vida. Mientras disfrutábamos de aquel festín, sucedió algo que aún hoy me hace humedecer los ojos. En la mesa contigua, una joven madre peruana que desayunaba con su hija pequeña no dejaba de mirarnos con curiosidad. De pronto, se levantó, se acercó a nosotros y, con una voz cargada de amabilidad, nos dijo en español: disculpen, pero qué ropas tan hermosas llevan, ¿de dónde nos visitan? Cuando le expliqué que veníamos del extremo norte de Rusia, de la zona de los cielos eternos, sus ojos se abrieron de par en par y ¡guau!, exclamó asombrada. Pues sean muy, muy bienvenidos a nuestro Perú. Luego, se agachó y le explicó a su pequeña hija con ternura: mira, mi amor, el mundo es inmenso y está lleno de personas maravillosas que vienen de lugares que ni siquiera podemos imaginar. Impulsada por la naturalidad de su madre, la niña se acercó a Nadia y, señalando los intrincados bordados de su abrigo de piel de reno, le dijo con una gran sonrisa: hermana, tu ropa es preciosa. Pareces una princesa del hielo. Nadia, ruborizándose furiosamente, bajó la mirada y, a través de mi traducción, respondió: muchas gracias, todo esto lo cosió mi abuela con sus propias manos. La niña, maravillada, respondió: dile a tu abuela que es una verdadera artista. Presenciar ese puente invisible de empatía y admiración pura, tendido en cuestión de segundos entre una niña limeña y una joven nómada siberiana, me destrozó el alma de la mejor manera posible. La hospitalidad y el amor de los peruanos brotan de una manera tan orgánica, tan desde el fondo del corazón, que resulta abrumador. Al salir del local con los estómagos llenos, nos topamos con la vorágine de la hora punta limeña. Un océano ensordecedor de micros, taxis amarillos, bocinazos y multitudes apresuradas dirigiéndose a sus trabajos o a las estaciones del metropolitano. Los chicos estaban estupefactos ante la escala del caos. Sin embargo, en medio de aquel desorden aparente, notaron una danza oculta de respeto. Observaban cómo la gente cedía el paso en los cruces peatonales o cómo se organizaban en las paradas. Olga, aferrándose a mi brazo, reflexionó en voz alta: profesora, es un milagro, hay miles de personas, miles de máquinas de metal rugiendo, están todos apretujados, y sin embargo, no se están matando entre ellos. Hay un orden invisible en medio de todo este ruido. Nuestro siguiente descubrimiento fue el concepto de la bodega peruana y las cadenas de minimarkets que inundan Lima. Al entrar a un tambo, los chicos sintieron que habían descubierto la cueva de Alí Baba. El sonido electrónico de la puerta al abrirse, el aire acondicionado, y sobre todo, la mezcla de aromas, el café recién hecho cruzándose con el olor a empanadas horneadas y golosinas. Lo que les hizo volar la cabeza fue la concentración brutal de productos. Maxim, uno de los cazadores Evenki, señalaba asombrado: profesora, mire esto, tienen sopa hirviendo en vasos de cartón, y justo al lado, armarios de cristal llenos de hielo y bebidas heladas. Es magia pura tener calor y frío extremo en la misma habitación. El cajero del minimarket, al ver a este grupo de jóvenes indígenas fascinados mirando los estantes de galletas y chocolates, les regaló una sonrisa franca y, levantando el pulgar, les dijo en un inglés improvisado: very good, amigos, prueben con confianza. La tecnología de las tarjetas sin contacto, donde un simple pitido realizaba el pago de la cuenta, les pareció una brujería indescifrable. A media mañana,
Decidimos buscar un respiro y los llevé a caminar por el malecón de Miraflores, bordeando los inmensos acantilados de la Costa Verde. La visión del Océano Pacífico estrellándose contra las rocas, con parapentes surcando el cielo gris de Lima y surfistas desafiando las olas, los dejó sin palabras. Pero más allá de la grandeza geográfica, lo que cautivó profundamente sus corazones fue el paisaje humano en los parques del malecón. Se quedaron fascinados observando a familias enteras disfrutando de la mañana, abuelos paseando a sus nietos de la mano, parejas compartiendo un momento frente al mar, grupos de amigos riendo a carcajadas sentados en el pasto. Albán, con la mirada perdida en el horizonte, murmuró con melancolía: «Es increíble, la geografía es completamente extraña, no hay nieve, no hay renos, pero el calor de una familia. El amor con el que se miran los padres y los hijos, eso es exactamente igual que en mi aldea. El amor de familia es el único idioma que habla todo el mundo». Fue en ese parque donde presenciamos otro momento definitorio. Mientras descansábamos en una de las bancas con vista al mar, un niño pequeño que corría persiguiendo una pelota tropezó y cayó de cara sobre el asfalto, empezando a llorar a gritos. Sin dudarlo ni una fracción de segundo, Olga saltó de la banca, corrió hacia el niño, se arrodilló a su lado y, con una ternura infinita que destrozaba cualquier barrera idiomática, lo levantó, sacudió el polvo de sus rodillas y le acarició el cabello, susurrándole palabras de consuelo en su dialecto nativo. El niño, sorprendido por la calidez de esa extraña vestida de pieles, dejó de llorar y esbozó una sonrisita. El padre del niño, que venía corriendo angustiado, se detuvo en seco al ver la escena. Con los ojos llenos de gratitud, juntó las manos a la altura del pecho y se inclinó levemente hacia Olga, repitiendo una y otra vez: «Gracias, señorita, de verdad, muchísimas gracias, que Dios la bendiga». Olga, roja de vergüenza, bajó la cabeza y me dijo para que yo tradujera: «Dígale que no hay nada que agradecer. En mi tierra, si alguien cae en la nieve y no lo ayudas a levantarse, se congela. Ayudar al que está en el suelo es simplemente nuestro deber como seres humanos». Para el almuerzo, quise sumergirlos en la vena más histórica y profunda de la ciudad, así que nos dirigimos hacia el centro histórico de Lima. Caminar por los alrededores de la Plaza Mayor y las estrechas calles flanqueadas por imponentes casonas virreinales con sus famosos balcones de madera tallada, fue un viaje en el tiempo para ellos. Quedaron deslumbrados por cómo la monumentalidad del pasado colonial convivía a la perfección con el ritmo frenético y comercial de la actualidad. Buscamos un huarique tradicional, un pequeño restaurante de comida criolla de esos que esconden las mejores recetas de la ciudad. Ordenamos platos bandera, ají de gallina, lomo saltado y, por supuesto, inmensas jarras de chicha morada helada. La reacción ante la comida peruana fue un espectáculo digno de documentar. El primer sorbo de la chicha morada, con su color oscuro y su explosivo sabor a maíz, canela y clavo, los dejó maravillados. Nunca habían probado una bebida dulce con tantas especias y con ese nivel de frescura. Pero fue el lomo saltado lo que los conquistó definitivamente. La carne jugosa y humeante, salteada al wok con cebollas crujientes y tomates, servida sobre una montaña de papas fritas y arroz blanco, fue devorada con una pasión indescriptible. «Es un banquete de reyes», exclamaba Maxime, usando trozos de pan para no dejar ni una sola gota de jugo en el plato. Durante ese almuerzo, la magia peruana volvió a hacer de las suyas. En la mesa de al lado, una señora mayor, una auténtica abuela limeña con el cabello blanco perfectamente peinado, no dejaba de sonreír viéndolos comer con tantas ganas. De pronto, se inclinó hacia nosotros y, con una voz cantarina y maternal, nos preguntó sobre nuestra aventura. Al explicarle de dónde veníamos y lo accidentado de nuestro viaje, el rostro de la anciana se llenó de ternura. «Ay, mis niños lindos», suspiró, llevándose una mano al pecho. «Han viajado desde el fin del mundo. Pero escúchenme bien, aquí en el Perú, el que llega de lejos no es un forastero, es un invitado de honor. En esta tierra, a la visita se le engríe, se le da de comer rico y se le cuida». La anciana, que había vivido lo suficiente para entender que las conexiones humanas son lo único que realmente importa, nos regaló una pequeña charla sobre la resiliencia y la alegría del pueblo peruano a pesar de las adversidades. Antes de retirarse, rebuscó en su bolso y, con un gesto de una dulzura sobrecogedora, sacó un puñado de caramelos de limón y se los puso en las manos a los chicos. «Tomen, mis amores, guarden estos dulcecitos para el camino, para que siempre tengan un recuerdo dulce de esta vieja limeña». Por la tarde, decidí llevarlos a la zona financiera de San Isidro y, posteriormente, a contemplar la ciudad desde las alturas del distrito. Caminando entre los rascacielos de cristal y acero, los adolescentes siberianos caminaban con el cuello estirado hacia atrás, mirando con asombro reverencial aquellas moles que parecían perforar el cielo grisáceo.
La grandiosidad urbana los empequeñecía, pero al mismo tiempo los fascinaba. Fue allí donde tuvimos nuestra primera experiencia en el metro de Lima, la línea 1. Acostumbrados a trasladarse únicamente en trineos tirados por renos sobre la nieve interminable o, con suerte, en alguna vieja moto de nieve soviética, la idea de abordar un tren eléctrico, brillante y aerodinámico, fue un hito en sus vidas. Es un gusano gigante que se traga a la gente y los escupe en otra parte de la ciudad, bromeaba Albán con los ojos brillando de emoción infantil. Al ingresar a los vagones, la limpieza extrema, la iluminación blanca y la velocidad silenciosa del convoy los dejaron mudos. ¿Cómo puede una bestia de metal tan gigantesca moverse haciendo tan poco ruido y sin que sintamos que vamos a salir volando? Se preguntaba Olga, apretando su rostro contra la ventana mientras la ciudad desfilaba a toda velocidad ante sus ojos. Pero lo que realmente les impactó del metro de Lima no fue la ingeniería del tren, sino una observación profundamente sociológica. Nadie se fijó en los asientos reservados de color rojo. Observó cómo un joven, que iba concentrado en su celular con los audífonos puestos, levantó la mirada al ver entrar a una señora embarazada, se puso de pie inmediatamente y, con un gesto cortés, le ofreció el asiento. Nadia me jaló de la manga y susurró asombrada: «Profesora, miren, no se conocen de nada», pero el chico joven sacrificó su comodidad por proteger a la mujer y a su bebé. En una ciudad de máquinas y prisas, la gente no se ha olvidado de ser compasiva y cuidar a los más débiles. Tienen un código de honor muy hermoso. Al caer la tarde, nuestro itinerario nos llevó a un destino inevitable, el corazón vibrante y comercial del centro de Lima, los alrededores del Jirón de la Unión y la Plaza San Martín, que bullía de actividad con la caída del sol. Si el malecón les pareció asombroso, esta avalancha de estímulos lo superó. El mar de gente caminando hombro con hombro, los vendedores ambulantes anunciando a gritos sus productos, los artistas callejeros, la música resonando desde los balcones, el olor a anticuchos asándose en las esquinas, las luces de neón parpadeando frenéticamente. Era un carnaval inagotable de vida. Albán, observando desde una esquina, describió la escena con una metáfora brillante. No estamos caminando en una ciudad. Profesora, estamos navegando dentro de un río caudaloso hecho de seres humanos. Sin embargo, fue precisamente en este torbellino de gente, ruido y luces donde ocurrió el incidente que casi me detiene el corazón. En un descuido mínimo, un giro inesperado de la multitud provocó que el grupo se fragmentara. Cuando me giré para contarlos, un sudor helado me recorrió la espina dorsal. Olga había desaparecido. La joven de 15 años, que solo conocía los páramos helados del Ártico, había sido devorada por la multitud hirviente del centro de Lima. El pánico se apoderó de nosotros. Comenzamos a buscarla desesperadamente, gritando su nombre, corriendo en diferentes direcciones. Los minutos pasaban como cuchillos clavándose en mi pecho, la imaginaba aterrada, rodeada de extraños en un idioma incomprensible, en un mundo gigantesco. Fueron los 30 minutos más agónicos de mi vida profesional. Y entonces, como un milagro caído del cielo, vi aparecer a Olga entre la multitud, caminando tímidamente. A su lado venía un muchacho, un joven universitario peruano con una mochila en la espalda y el rostro marcado por una sincera preocupación. El joven nos explicó, con una mezcla de inglés rudimentario y mucha mímica, la secuencia de eventos. Había visto a Olga llorando desconsoladamente cerca de la Plaza San Martín, totalmente desorientada. Al ver sus ropas exóticas y su angustia, comprendió inmediatamente que estaba perdida. A pesar de la barrera infranqueable del idioma, el muchacho no siguió su camino. Se detuvo, sacó su celular, usó el traductor para preguntarle qué pasaba y, para calmarla, le compró una botella de agua y una galleta. Luego, con infinita paciencia, la llevó de la mano hacia un grupo de la Policía Nacional del Perú que patrullaba la zona para pedir ayuda, y no se separó de ella hasta que lograron dar con nosotros gracias a una fotografía que yo había mostrado a otros transeúntes. La policía peruana, lejos de mostrarse fría o burocrática, fue un dechado de amabilidad. Un oficial de turismo, sonriendo de oreja a oreja, se acercó para verificar que el grupo estuviera completo. Olga, con los ojos aún hinchados por las lágrimas, me abrazó fuertemente y me dijo en sollozos: «Profesora, tuve tanto miedo. Pensé que jamás los volvería a ver. Pero este muchacho y los oficiales no me dejaron sola ni un segundo. Muchísima gente que pasaba por la calle se detenía a preguntarme si estaba bien. Aunque yo no les entendía ni una palabra.
Me trataron con el mismo amor con el que me cuidaría mi propia familia. Tienen almas enormes. El policía, asegurándose de que el susto había pasado, nos entregó con una sonrisa paternal una tarjeta con los números de emergencia turística. Escúchenme bien, amigos, nos dijo con voz cálida, aquí en el Perú, su seguridad es nuestra prioridad. Cualquier cosita, cualquier problema que tengan, busquen a un policía, nosotros estamos para servirles, así que no se preocupen y sigan disfrutando de nuestra ciudad. Esa noche, de regreso en la seguridad de nuestro hotel en Miraflores, organicé una pequeña reunión en mi habitación para que los chicos procesaran las avalanchas de emociones del día. Nos sentamos en el suelo, agotados pero con los corazones latiendo a 1000 por hora. Cada uno compartió sus impresiones, y el denominador común no fueron los rascacielos ni la tecnología, sino el sobrecogedor calor humano que los había envuelto desde el primer segundo. No me entra en la cabeza que existan extraños que te regalen una sonrisa genuina o se preocupen por ti sin pedir absolutamente nada a cambio. Confesó Albán, mirando fijamente la alfombra. Procesando un concepto revolucionario para él. Pero fue Nadia, con su sabiduría precoz de niña del Ártico, quien pronunció las palabras que me partieron el alma y me hicieron replantear mi propia visión del mundo. Profesora, me dijo mirándome a los ojos con una intensidad abrumadora, creo que todos estábamos muy equivocados sobre el significado de la palabra, civilización. En mi cabeza, yo imaginaba que la civilización moderna era sinónimo de luces gigantes, máquinas complicadas, trenes rápidos y edificios que tapan el sol. Pero ahora entiendo la verdad. La verdadera civilización, la más avanzada de todas, es la ternura del corazón humano. Esta ciudad de Lima, con sus calles caóticas y sus luces brillantes, es increíble. Sí. Pero la civilización más grande y avanzada que he descubierto hoy habita en el interior, en el alma de los peruanos. Ellos son la verdadera obra maestra. Al día siguiente, amanecimos con una melancolía pesada en el ambiente. Era nuestro último día en Perú antes de abordar el vuelo que finalmente nos llevaría al sudeste asiático. En el desayuno, el silencio era ensordecedor, las caras largas de los chicos delataban la tristeza profunda que les producía la idea de abandonar aquel país que, en menos de 48 horas, los había adoptado con tanto fervor. El plan para esa mañana era visitar uno de los puntos más altos y emblemáticos de la ciudad, para regalarles una vista panorámica que se llevaran grabada en la retina. Al ascender hacia lo alto de la torre en San Isidro, la experiencia visual fue el golpe final para derribar cualquier muro que quedara en sus mentes. Desde lo alto, contemplar el majestuoso desierto limeño chocando brutalmente contra el inmenso azul del Océano Pacífico, mientras la selva de concreto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, perdiéndose en las faldas de los Andes cubiertos por la densa neblina. Fue un impacto telúrico para ellos. La inmensidad del paisaje alteró radicalmente su percepción de las proporciones del mundo. Maxim, con la voz ahogada por la emoción, susurró apoyado contra el vidrio, jamás, ni en mis sueños más salvajes, imaginé que el mundo fuera tan vasto y tan complejo. En mi tierra solo veo blanco y plano, aquí. Las montañas de piedra y las montañas de concreto parecen abrazarse frente a ese cuerpo de agua gigante. Somos tan pequeños. Nadia se acercó a mí, tomó mi mano y me dijo con una serenidad hermosa, profesora, yo amo la inmensidad blanca de mis campos de nieve en Yamal, para mí siempre será el paisaje más bello del mundo. Pero desde aquí arriba, mirando a Lima, entiendo que la belleza no tiene una sola forma. Hay muchas formas de belleza en este planeta. Y he aprendido que la belleza más impactante no es la que dibuja la naturaleza, sino aquella que es esculpida por el amor y la voluntad de las personas que habitan en ella. Para nuestro último almuerzo, elegí un lugar muy especial. Fuimos a una picantería moderna en Barranco, un lugar que respiraba bohemia, tradición y donde se podía degustar lo más exquisito de la gastronomía criolla y marina en un ambiente festivo y cálido. Quería que se llevaran el sabor del Perú impregnado en sus papilas gustativas para siempre. Pedimos ceviche, suave de picante, claro, anticuchos de corazón, que les fascinaron por su textura y sabor a carbón, causa limeña y cerramos con unos humeantes y crujientes picarones bañados en miel de higo. La explosión de sabores fue el broche de oro perfecto. Mientras disfrutábamos de este banquete de despedida, la magia peruana hizo su última aparición estelar. En la mesa contigua, un señor de edad madura, de aspecto elegante y mirada vivaz, se disculpó por la intromisión y nos dirigió la palabra en un inglés muy fluido y educado. Resultó ser un empresario limeño retirado que había viajado por el mundo exportando productos peruanos durante su juventud.
Cuando le narré la increíble odisea que había llevado a estos 14 jóvenes indígenas desde el hielo eterno de Siberia hasta el corazón de Barranco, el hombre quedó profundamente conmovido. Los miró a los ojos, uno por uno, con un respeto solemne y les dijo: muchachos, el hecho de que una tormenta al otro lado del planeta los haya empujado hacia nuestra costa no es una simple casualidad, es un capricho hermoso del destino. En mi vida he viajado mucho, he visto grandes maravillas. Pero quiero que se lleven una lección que yo aprendí a golpes. Nuestro país puede tener Machu Picchu, selvas y desiertos increíbles, pero el verdadero tesoro del Perú, el único paisaje que importa y que nunca se marchita, es el alma de su gente. Antes de pagar su cuenta y marcharse, el hombre se levantó y se acercó a nuestra mesa. Le estrechó la mano con firmeza y cariño a cada uno de los 14 adolescentes. Olga, con los ojos anegados en lágrimas, le apretó la mano y, mirándolo con una convicción férrea, le prometió a través de mi traducción: Señor, le juro por los espíritus de mis ancestros que nosotros no nos vamos de aquí con las manos vacías. Nos llevamos el inmenso y cálido corazón del Perú escondido dentro del nuestro, y lo llevaremos de regreso hasta el frío de nuestras tierras para que caliente a nuestra gente. El temido momento de partir hacia el aeropuerto finalmente llegó. Abandonar el hotel fue una escena desgarradora. Los chicos, que un par de días antes eran guerreros estoicos criados para no mostrar debilidad ante el frío o el dolor, se desmoronaron y comenzaron a llorar sin consuelo. Decir adiós al personal del hotel que los había tratado como hijos, decir adiós a las calles ruidosas, a la comida exquisita, al clima, pero sobre todo, despedirse de la sensación de sentirse infinitamente amados por absolutos desconocidos, era un dolor que les quemaba el pecho. Durante el trayecto en el bus de regreso al aeropuerto Jorge Chávez, nadie pronunció una sola palabra. El silencio era pesado y sagrado. Observaban a través de las ventanillas como los acantilados de la Costa Verde, el caos ordenado del tráfico y los perfiles de los cerros limeños se iban desvaneciendo en la distancia. Escuchaba sus susurros ahogados en ruso antiguo: adiós, Perú. Gracias por todo. No te olvidaremos. Albán, secándose las lágrimas con la manga de su grueso abrigo de piel, rompió el silencio con una promesa solemne: profesora, yo pongo a los dioses del bosque de testigos. Algún día voy a regresar a esta tierra. La próxima vez quiero ir a las montañas altas de los Andes o perderme en la selva del Amazonas que vi en las revistas del hotel. Yo pertenezco, en parte, a este lugar ahora. Llegamos a tiempo al aeropuerto. Sin embargo, la ola de emociones peruanas se resistía a abandonarnos. Al momento de realizar el check-in en los mostradores de la aerolínea, las señoritas de tráfico, enteradas de nuestra inusual situación, nos atendieron con una dedicación conmovedora. Al entregarnos los pases de abordar, se despidieron de los chicos agitando las manos y gritando con genuino entusiasmo: buen viaje, chicos lindos, vuelvan pronto, el Perú siempre será su casa. Ese grito final de cariño volvió a quebrar la resistencia de los adolescentes, que respondieron agitando los brazos emocionados. Mientras esperábamos en la sala de embarque, los chicos se agruparon en silencio, revisando obsesivamente las cientos de fotografías que habían tomado con una cámara que les presté. Cada foto era un tesoro. Tengo que enseñarle estas fotos a mi familia, a mis abuelos, a todos en la aldea. Tienen que saber que al otro lado del mundo existe un lugar llamado Perú, donde la gente no camina sobre hielo, sino sobre corazones calientes, decía Nadia con determinación, apretando la cámara contra su pecho. Voy a regresar a Perú cuando sea grande, profesora. Y cuando regrese, voy a ser yo quien les enseñe a ellos cómo hacemos nuestros abrigos, cómo cantamos a las estrellas. Quiero devolverles un poquito de todo el amor que me han dado. Ya dentro del avión, mientras las turbinas rugían y la aeronave se elevaba lentamente sobre el cielo nublado de Lima, dejando atrás el perfil de la costa peruana que se hundía en el horizonte del Océano Pacífico, Olga se inclinó hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada tenía un brillo de madurez que no poseía hace apenas 3 días. Profesora, me susurró, agarrando mi mano con fuerza, yo siento que mi vida entera acaba de dar un giro completo. Durante 3 días en Perú, he aprendido más sobre lo que significa ser un ser humano que en 15 años viviendo en el hielo. He entendido la lección más grande de todas. La verdadera civilización no es tener máquinas o edificios altos, la civilización suprema es aprender a amar, a cuidar y a respetar al otro, aunque sea diferente a ti. Tras su regreso a las aldeas remotas de Rusia, la metamorfosis de estos 14 jóvenes fue un fenómeno social digno de estudio. El impacto del Perú había calado hasta la médula de sus huesos. Se convirtieron en personas profundamente empáticas. Empezaron a tratar a los miembros de su comunidad con una paciencia y una dulzura inusual, buscando activamente conectar con el mundo exterior que antes les aterraba.
Su sed de conocimiento se disparó. De pronto, varios chicos me suplicaban que les enseñara palabras en español, querían saber cómo se decía gracias, amigo, te quiero en la lengua de los peruanos. Pero lo más hermoso y paradójico de todo fue que su contacto con la abrumadora modernidad limeña, en lugar de alejarlos de sus raíces, hizo que valoraran sus tradiciones ancestrales con una pasión renovada. Haber visto en el centro de Lima cómo la arquitectura preincaica, colonial y moderna convivían en un abrazo respetuoso, les hizo comprender que el progreso no exige destruir el pasado. Nadia comenzó a sentarse durante horas con su abuela, aprendiendo con devoción casi religiosa las técnicas secretas para curtir y bordar la piel de reno, comprendiendo que ese arte era el alma de su pueblo. La transformación era tan evidente que los líderes de las comunidades en Yamal y Sajá comenzaron a acercarse a mí, intrigados. Ana, ¿qué clase de magia les han hecho a nuestros niños en ese país tan lejano? Regresaron siendo personas diferentes, me preguntaban. Mi respuesta era siempre la misma, no fue magia. Fue el Perú. Viajaron al otro lado del mundo y fueron bautizados por la calidez, la decencia y la compasión incondicional de los peruanos. Descubrieron el poder de la humanidad. Aproximadamente 6 meses después de aquel viaje, las sorpresas continuaron llegando. Albán, el chico cazador, se animó a escribir un ensayo desgarrador y hermoso sobre su experiencia en Lima. El texto se viralizó en foros educativos rusos y, por esas cosas increíbles de la era digital, llegó a manos de la Embajada del Perú en Rusia. Impresionados por la profundidad de sus palabras, le extendieron una invitación formal y una beca parcial para participar en un programa de intercambio universitario en Lima una vez que terminara sus estudios básicos. Por su parte, Nadia revolucionó su pequeña aldea. Con la energía desbordante que la caracterizaba, organizó un taller de cultura peruana y español básico en la escuela comunitaria. Decenas de jóvenes nómadas asistían fascinados para escuchar las historias sobre el mar que no se congela, sobre los trenes subterráneos y sobre la gente que sonríe todo el tiempo. Incluso, con ingredientes que lográbamos conseguir con mucho esfuerzo, intentamos replicar la receta de la chicha morada para que la aldea probara el sabor del Perú. Olga, la joven que se perdió en la Plaza San Martín, tiene ahora un objetivo de vida inquebrantable. Está estudiando relaciones internacionales por correspondencia y perfeccionando su español. Su sueño es convertirse en embajadora cultural, tendiendo puentes oficiales entre los pueblos originarios de Rusia y las comunidades indígenas y urbanas de América Latina. Y como si el universo conspirara a favor de esta historia de amor transcontinental, hace apenas un año recibí un correo electrónico que me dejó boquiabierta. Una importante fundación cultural y educativa con sede en Lima se puso en contacto conmigo. Su intención era establecer un programa formal, oficial y periódico de intercambio cultural y pasantías entre jóvenes de comunidades andinas y amazónicas del Perú, y los jóvenes de las tribus Nenets y Evenki del Ártico ruso. ¿Y adivinen quiénes fueron los principales impulsores y financiadores de este proyecto en Perú? Exactamente, aquellos mismos ciudadanos, policías, empresarios y guías que nos tendieron la mano de forma desinteresada durante nuestras 72 horas de escala forzada en Lima. Hoy en día, en los confines helados de la península de Yamal, hay una fiebre inusitada por todo lo relacionado con el Perú. Los jóvenes estudian español, buscan fotos de los Andes en internet y sueñan con pisar algún día la tierra de los incas. Esas 72 horas accidentales alteraron para siempre el destino, no solo de 14 adolescentes indígenas, sino de 2 mundos aparentemente incompatibles. Aquellos niños siberianos, que subieron al avión aterrorizados por el fantasma de la civilización moderna, encontraron en Lima la expresión más pura y sublime de lo que significa ser civilizado, la inmensa riqueza del corazón humano. Ha pasado el tiempo, pero los lazos forjados en el fuego de la hospitalidad peruana siguen irrompibles. Los chicos mantienen correspondencia, en la medida de sus posibilidades, con las personas que cruzaron su camino en Lima, el estudiante que rescató a Olga, el policía que los calmó, los mozos que les sirvieron el lomo saltado. Para estos 14 jóvenes nómadas del hielo, todas esas personas anónimas que les regalaron un pedazo de su alma se han convertido en su segunda familia. De esta manera, un puente invisible pero indestructible, cimentado a base de empatía y compasión, ha unido las llanuras nevadas del rincón más inhóspito de Siberia con el alma cálida y bulliciosa de una de las capitales más fascinantes de Sudamérica. El Perú no solo fue un destino geográfico en sus vidas, fue el escenario donde sus almas aprendieron a volar libres de miedo, abrazadas por la bondad incondicional de su gente. Hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué les ha parecido este relato, intenso y conmovedor, sobre cómo el inmenso corazón del Perú fue capaz de derretir el hielo del Ártico y transformar para siempre la vida de estos 14 jóvenes indígenas rusos? Su visión del mundo, su comprensión de la civilización y del amor humano, nacieron de nuevo en las calles de Lima.
Me encantaría leer sus opiniones, sus emociones y, por supuesto, sus mensajes de aliento para estos jóvenes y para todos aquellos peruanos anónimos que, con pequeños gestos, demostraron la grandeza de su país. Si esta historia ha tocado alguna fibra de su corazón y les ha hecho sentir orgullo por lo que somos como humanidad, por favor, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir este video para que el mundo se entere de lo que verdaderamente significa el alma peruana. Desde lo más profundo de mi ser, muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje. Hasta la próxima historia.